Bueno, vamos a orar en esta mañana por las necesidades, ¿verdad? Sabemos que ha sido un tiempo diferente para todos. Todos, sin duda, hemos pasado por momentos difíciles, ¿verdad? Pero han sido la oportunidad de que el Señor se glorifique. Entonces vamos a orar por las necesidades. Si usted tiene necesidad, tiene alguna enfermedad o algún enfermo, pues levante sus manos, hagamos la oración. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Señor, confiadamente al trono de tu gracia, Señor. Gracias porque sabemos que tú, Señor, tienes memoria de nosotros, Señor, te acuerdas de nuestra pequeñez, de lo limitados que somos, Señor, y vienes a ayudarnos, vienes a encontrarte con nosotros para fortalecernos, para ayudarnos, Señor. Te pido por tu pueblo de Fuente de Paz, por nuestra familia espiritual aquí en Guadalajara, Señor. Gracias por este cuerpo en Cristo, Señor, que podemos ser. Te rogamos, Señor, que toques a aquellos que están pasando por necesidad, por prueba, por aquellos que están en dificultad, Señor. Te rogamos que extiendas tu mano hacia ellos, Señor. Si están aquí, tócalos, Señor, fortalécelos, sana sus enfermedades, sana sus dolencias, Señor. Si tienen algún enfermo en casa o en el hospital, extiende tu mano hacia allá, Señor. Tú tienes el poder. Señor, tú venciste la enfermedad, tú venciste, Señor, en la cruz del Calvario, y tú puedes tocar, puedes hacer un milagro en este momento, o día a día, Señor, puedes estar obrando, sosteniendo la vida de los enfermos, Señor. Toca a aquellos que en este tiempo, Señor, están enfermos. Extiende tu mano, Señor. Sabemos que una gota de tu sangre, Señor, es suficiente. Sabemos que tu sangre tiene poder, Señor. Tu sangre puede obrar en esta hora, Señor, en tu pueblo. Te rogamos por cada familia, Señor, que está aquí, Señor. Extiende tu mano sobre los matrimonios y ayuda a los matrimonios, Señor. Ayúdalos, Padre. En todas sus situaciones, fortalécelos, lleva las cargas, Señor, las preocupaciones, las necesidades de los matrimonios, Señor. Sabemos que si tú bendices y ayudas a los matrimonios, habrá familias de bendición, Señor, familias en victoria. Te rogamos por los matrimonios, te rogamos, Señor amado, por las familias. Ponemos en tus manos, Señor, a cada hijo, Señor, a cada hija. Fortalécelos, Señor amado, por amor a tu nombre. Si alguno no tuviera empleo, Señor, dales un empleo. Si alguno no tuviera, Señor amado, para algún gasto en esta semana, tú puedes proveer, Señor. Tú eres el dueño de todas las cosas, Padre. Tu pueblo ha traído, Señor, sus diezmos, sus ofrendas. Sabemos que tú tienes el poder de multiplicar, de sustentar. Señor, da salud, da fuerza a tu pueblo. Bendice en su alacena, bendice en sus mesas, bendice, Señor, y cubre todas sus necesidades, Señor. Si alguno estuviera, Señor, con tristeza, en depresión, en ansiedad, Señor, por este tiempo de pandemia, Señor, por falta de trabajo, por falta de salud, Señor, dales descanso, dales el descanso espiritual, dales el descanso físico, dales el descanso emocional, Señor. Que tu Espíritu Santo abrace y sostenga esta semana a tu pueblo, Señor. Ponemos esta semana que viene en tus manos, Señor. No sabemos lo que va a venir mañana, pero danos la porción de tu palabra. Danos la porción de tu Espíritu que en esta mañana necesitamos. Y que mañana que venga la situación no sea tropiezo, sino que sea un escalón que nos acerque, que nos ayude a confiar más. Esa rabascaya. Porque tú estás vivo, porque tú eres poderoso, porque todo lo puedes. Señor, ponemos en tus manos a tu pueblo de Fuente de Paz, los que vinieron en la mañana, los que están aquí, los que no pudieron venir. Si alguno se ha alejado, Señor, tráelo con cuerdas de amor, Jesús. Tráelo con cuerdas de amor a los jóvenes, a los adolescentes. Si algún adulto, Señor, se ha alejado en este tiempo, Señor, tráelo con amor hacia ti, Padre.
Bendice tu palabra en esta hora, en nuestro corazón. Aviva, Señor, la fe en nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, en esta hora, Señor, sea como el pan que nos dé fuerza y nos dé vida, Señor. Te lo rogamos, Señor, pon tu sangre sobre mí, Señor, tu sangre, tu espíritu, Señor, habla a través de mí. Y que tu palabra, Señor, nos alimente. Todo te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta mañana. Es diferente predicar con ustedes aquí, ¿verdad? Cuando empezamos allá en Monterrey en la pandemia, igual nos pasó lo mismo, ¿verdad? Predicar a la iglesia vacía, el templo vacío, pero luego nos acostumbramos, luego ya regresamos, ¿verdad? Y luego llegamos aquí y yo decía, pues, ¿quién será que está atrás de la transmisión, verdad? Pero es un gozo verlos y poder en esta mañana compartir la palabra del Señor. Bueno, vamos a ir a la Escritura, Job capítulo 42. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias y vamos a hablar en esta mañana acerca del Shaddai, ¿verdad? Bueno, de alguna manera a veces sabemos que va a predicar el pastor, que voy a predicar yo, ¿verdad? Y gracias a Dios porque Él une las cosas, ¿verdad? Y el Señor viene nuevamente a hablarnos que Él está con nosotros y Él es poderoso para hacer todas las cosas. Amén. Entonces, Job capítulo 42, este es un texto que tenemos para memorizar, para tener presente en este tiempo, en nuestra vida. Amén. Job capítulo 42, versículo 42, y dice la palabra del Señor: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Nuevamente vamos a leerlo y dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Vamos a tener presente en este tiempo la primera frase, ¿verdad? Vivimos tiempos diferentes, difíciles, pero si algo nos ayuda es conocer día a día a nuestro Dios. El poder descubrir en medio de las situaciones, ¿verdad? Una porción nueva de la naturaleza del Señor. Decíamos, estamos en un repaso de este tema. Tal vez ustedes ya lo vieron hace mucho tiempo, pero estamos hablando de los nombres del Señor y estamos hablando del nombre, del carácter, de la autoridad, de las características, de la personalidad de la persona del Señor. Y cada una de ellas se manifiesta en nuestra vida cuando nosotros somos pasados por situaciones. Amén. Somos pasados por enfermedad y conocemos esa porción del Señor es mi sanador. Amén. Y de tal manera que Él se manifiesta en nuestra vida y cada vez es más fácil para nosotros caminar el camino espiritual, ¿verdad? Que siempre está lleno de obstáculos, de situaciones, pero cada vez está con la oportunidad de tener más victorias en nuestra vida. Amén. Entonces cada vez podemos confiar en Él porque en nuestras situaciones difíciles Él se manifiesta. Dice, yo conozco que todo lo puedes. Amén. ¿Ha pasado por alguna situación? ¿Ha pasado por algo difícil en este tiempo? ¿Sabe qué? Podemos decir, yo conozco que todo lo puedes. ¿Cuántas veces cuando estamos en la situación difícil, cuando estamos en el valle, hay porciones de la Escritura que son pan para nosotros? Hay una porción del sermón que se nos quedó y que es un alimento cuando estamos en la dificultad. Yo les he dicho hace tiempo en la iglesia donde estábamos, decía, una palabra que a mí me ha llenado mucho es poder decir, Señor, tú eres bueno. Y cuando estamos en la necesidad, en el problema, decirme a mí misma, Señor, tú eres bueno, me recuerda, ¿verdad?, que Él no va a permitir algo que no sea necesario para mí. Me recuerda, ¿verdad?, que Él en su amor, en su misericordia, no va a permitir algo que no sea necesario para mi eternidad. Aunque me duela, aunque sea difícil, aunque no lo entienda, pero el Señor es bueno y lo está permitiendo con un propósito. Amén. Entonces, cuando conocemos a Dios, ¿verdad?, podemos confiar más en Él, podemos creer que Él tiene todas las cosas. Dice, yo conozco que todo lo puedes. Y precisamente la palabra, el nombre del Shaddai, lo hemos aprendido, ustedes lo saben, ¿verdad? Es Dios todopoderoso. No solamente poderoso, sino es todopoderoso. Dios todo lo puede. Amén.
Dios puede hacer todas las cosas porque nunca le falta el conocimiento, habilidad, recursos o poder. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No nos alienta esta frase? Nos fortalece. Nosotros acabamos de pasar por un valle, ¿verdad? Y la palabra del Señor ha estado y estuvo en ese momento viniendo a nuestra mente, viniendo a nuestro corazón, ¿verdad? Para alentarnos y para poder permanecer el tiempo que fuera necesario para ver la obra de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces, estas frases nos ayudan a nosotros a entender, ¿verdad? Que Dios tiene todo el conocimiento. Cuando hablamos de su providencia, ¿verdad? Hablamos de su omnipotencia, de su omnisciencia, ¿verdad? Sabemos que Él todo lo puede, todo lo sabe, Él está en todas partes, su omnipresencia, ¿verdad? Y Él es ilimitado. El Dios que nosotros tenemos, aun cuando lo alcanzamos a entender por lo grande que es, ¿verdad? Es ilimitado. ¿Cuántas veces nosotros como padres, ¿verdad? Dios nos llena de, pues sí, de capacidades, de talentos, de habilidades, desarrollamos habilidades con el tiempo, pero nos lleva el Señor a tiempos donde nosotros nos sentimos, ¿verdad?, al límite de todo. Pero qué bueno es recordar que cuando a nosotros se nos acaban las fuerzas, cuando a nosotros se nos acaban los recursos, cuando no sabemos qué hacer, Él está ahí para nosotros. Amén. Y como decía el pastor en la mañana, gracias a Dios por la palabra, ¿verdad? Porque yo les decía la semana pasada, cuando venía la enfermedad, cuando llegó la enfermedad, yo sí me hacía una pregunta: Señor, si tú sabías que ya estábamos a 10, 11 días para venir y ser presentados aquí, pues nos tocó la enfermedad. Señor, tú sabías, debes haber sabido que nos íbamos a enfermar. Es más, ahorita les voy a comentar algo que dice acerca del Shaddai. Tú sabías que nos íbamos a enfermar, ¿verdad? Y muchas cosas me preguntaba, muchas cosas venían y decidí una: voy a agradecer. Voy a agradecer por esta situación, ¿verdad? Dios tiene un propósito aquí, ¿verdad? Y a veces nosotros no sabemos por qué estamos en esa situación, pero el Shaddai sí sabe por qué estamos pasando por esa situación. Y como decía el hermano en la mañana, ¿verdad? El Señor nos mete en ese tabernáculo, nos hace una morada donde nosotros tenemos que aprender. Y es una nueva dimensión, porque yo sé que ustedes saben del tema del Shaddai. Sé que en muchas de sus situaciones, de sus pruebas, Él ha provisto para ustedes. Pero en esta nueva etapa, ¿verdad? Dios tiene algo nuevo para nosotros. Y es necesario que nosotros recordemos, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad?, todo lo conoce, ¿verdad? Él tiene la habilidad, tiene la capacidad y Él no está limitado. Entonces encontramos aquí también entonces la palabra omnipotente. Vamos al Salmo 91, que fue el que leímos en la mañana con el pastor. Salmo 91. Y vamos a leer. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 91. Vamos a leer el versículo 1. Y vamos a leer el 2. Todo el salmo es hermoso, ¿verdad? Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y esa palabra omnipotente, que es Shaddai, ¿verdad?, significa poderoso, fuerte y todo suficiente, ¿sí? Poderoso, fuerte y todo suficiente, ¿sí, hermano? Esto es importante porque cuando estamos al límite podemos recordar las características, el carácter del Señor. Él es todopoderoso, fuerte y todo suficiente, ¿verdad? Decíamos en la semana pasada, ¿verdad?, que el Señor se muestra en la Escritura en más de 700 maneras o nombres, ¿verdad?, y todas ellas con el fin de que nosotros podamos entender que Él es suficiente y capaz para todas nuestras necesidades. Amén. Entonces, Él es suficiente. ¿Por qué tenemos la imagen ahí de una galaxia? Bueno, porque el Señor, como el Shaddai, ¿verdad?, Él es el que formó al hombre, Él es el que formó
toda bestia. Aquí tenemos la diapositiva. El Shaddai le dio forma al hombre, le dio forma a toda bestia, le dio forma a la luna y a las estrellas, formó el corazón de los hombres. El Shaddai formó el espíritu del hombre. O sea, Él formó todas las cosas, pero lo más poderoso es que Él sigue sustentando todas esas cosas. Él es capaz y suficiente. Nos creó a nosotros, nos formó a nosotros, pero no solamente nos formó y nos abandonó. A ver cómo nosotros podemos crecer, subsistir, mantenernos, sino por el contrario, Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Ninguno de nosotros, ¿verdad?, está fuera de su vista. Él nos ve en esta mañana, nos ve cuando estamos en casa, nos ve cuando vamos por la calle. Él tiene pendiente de nosotros. A veces ciertamente pasamos por dificultades, usted ha pasado por situaciones y a veces es que me siento muy solo, ¿verdad? Por las situaciones que nos rodean, pero el Shaddai está ahí, ¿verdad?, sosteniendo nuestra vida. Si hoy despertamos y hoy respiramos, es porque Él nos sigue sustentando, porque Él nos sigue sosteniendo. Hasta ahorita, hermanos, ¿verdad? La luna, las estrellas siguen en su órbita, siguen en su movimiento y no se han caído porque el Shaddai lo está sosteniendo. Si Él puede sostener todo eso, hermano, nos puede sostener a nosotros. Y tenemos experiencias, tenemos vivencias, ¿no es cierto?, de que Él ha sido fiel, de que Él ha sido bueno, de que Él ha sido misericordioso. Amén. Y dice, ¿verdad?, el que habita bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Él está ahí sustentando y Él está ahí sosteniendo todas las cosas. Amén. Él dice aquí en el Salmo 91, ¿verdad? Con sus alas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Cuando nos sentimos muchas veces, ¿verdad?, nosotros limitados, nos sentimos con toda la fuerza terminada, podemos venir bajo esas alas y saber que hay seguridad para nosotros. Amén. Algo que yo les decía, este tema ya lo hemos tenido, pero algo que encontré nuevo, porque a veces hay ciertas cosas que uno lee y en las que uno se enfoca, pero en la semana que repasaba esto, aquí hay una frase, ¿verdad?, que dice, el Shaddai escoge las situaciones y circunstancias de nuestra vida. Él pone el peso de la prueba que hemos de afrontar, marca el lugar y el tiempo para cada experiencia que hemos de tener. Esa frase se la repito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue algo que vino como respuesta a lo que nosotros acabamos de pasar, ¿verdad? O sea, estaba repasando y dije, Señor, todas las situaciones que han pasado, pero gracias porque tú como Shaddai escogiste la situación para nosotros de enfermedad, la situación, la circunstancia para nuestra vida, y nos pusiste el peso de prueba que habíamos de enfrentar. ¿Sí, hermanos? Gracias a Dios, porque esto que vino a nuestra vida no fue casualidad. Les decía con las personas que platicábamos, nos cuidamos bastante. Gracias a Dios nos libró el Señor, que 7 meses, ¿verdad?, que estuvimos transmitiendo, que estuvimos trabajando allá. Y bueno, antes de venir nos enfermamos, ¿verdad? Y yo decía, Señor, ya no voy a preguntar, ya no voy a dejar que voy a dar gracias. Y repasando este estudio que ya vimos, vino la respuesta del Señor. El Señor, el Shaddai, puso ese tiempo para nosotros, escogió la situación, escogió el lugar y puso el peso exacto. Porque sabía que Él iba a estar con nosotros para ayudarnos en esa situación. Porque dice la Escritura que Él no nos da más de lo que podamos llevar. Y yo quiero compartir eso con usted. Tal vez está pasando por una prueba, por una situación, o mañana le va a venir una situación. Pero déjeme decirle, el Señor lo está permitiendo, lo planeó. Él puso el tiempo, Él puso el lugar, porque Él sabe que lo puede sustentar en esa situación. No nos da más carga de lo que no podemos llevar.
Amén. No nos da carga más de la que podamos llevar. Él es fiel. Y Él sabe, como decía el hermano, que ciertamente nos mete en esa situación, pero Él está ahí para hacer la provisión exacta, la provisión necesaria. Es ahora más que nunca que nosotros necesitamos confiar en Él. Es más, hoy más que nunca es el momento en que nosotros tenemos que correr y aprender a habitar bajo las alas del Espíritu, ¿verdad? Esas alas del Espíritu, y habitar bajo la sombra del Omnipotente, porque es el único lugar seguro donde podemos poner nuestra vida, donde podemos poner nuestra familia, donde podemos poner si tenemos algún recurso material. No hay lugar seguro terrenalmente hablando, pero está la sombra del Omnipotente para guardarnos a usted, a mí, en medio aún de la dificultad, porque como decía el pastor en la mañana, ¿verdad? La bendición no es para siempre. Dios alterna el dolor y el placer en nuestra vida porque lo necesitamos, pero aún en medio de la prueba y de la aflicción tenemos la seguridad de que el Señor está aquí. Y a veces sentimos, hermanos, que nuestras fuerzas se terminan, ¿verdad? Hemos tenido peticiones delante de Dios, hemos recibido respuesta de Dios. Ha venido el Señor a confirmarnos a través de su palabra que va a responder a nuestras necesidades, a nuestras oraciones, pero muchas veces el tiempo se alarga. ¿Y qué pasa con nuestro corazón? Por algo el salmista decía, ¿verdad? Hubiera yo desmayado si no creyere en la misericordia del Señor. Porque a veces quisiéramos que la respuesta fuera inmediata, ¿verdad? O que la respuesta viniera y cambiara la situación. Pero hay situaciones que, como en Pablo, ¿verdad? Dice el Señor, tienes que fortalecerte en mi gracia, porque son cosas que necesitas para tu crecimiento y tu desarrollo espiritual. Y muchas veces, ¿verdad? El cristiano se desanima, muchas veces el cristiano se desespera, ¿verdad? Pero hoy más que nunca tenemos que confiar en el Señor. Nosotros tenemos un ejemplo en Génesis. Vamos a ir a la palabra del Señor. En Génesis 17. Y tenemos a Abraham, ¿verdad? Tenemos a Abraham y a Sara, ¿sí? Y vamos a leer en el versículo 1, no les he dicho, ¿verdad? Génesis 17, 1, por favor. Y vamos a leer hasta el versículo 5. Y dice la Escritura, y siendo Abraham de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Amén. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y multiplicarte mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Hasta ahí. Amén. Entonces conocemos esta historia. Amén. Conocemos, Dios le había prometido un hijo a Abraham. Pero aquí donde estamos leyendo dice que ya tenía 99 años. Largo tiempo había transcurrido, había pasado, ¿verdad? Y el Señor hasta ese punto no les había hecho la provisión del hijo, ¿verdad? Y ellos en esta porción de donde encontramos, ¿verdad? Dice que el Señor le vuelve a venir y viene a confirmar esa promesa. Te voy a dar un hijo y vas a ser padre de muchedumbre. Y él pudo haber visto a su alrededor, no veo nada, ¿verdad? Todavía no tengo hijo, ¿verdad? Más adelante dice, ¿verdad? Que él, vamos a leer en el capítulo 19. ¿Dije capítulo? Versículo 19. Capítulo 17, versículo 19. Dice, y respondió Dios, ciertamente será tu mujer, Sara tu mujer, te parirá un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él
por alianza perpetua para tu simiente después de él. ¿Sí? Entonces, le vuelve a confirmar. ¿Por qué el Señor le vuelve a confirmar? Porque conocía el corazón de Abraham, ¿verdad? Sabía que de alguna manera él ya estaba perdiendo las esperanzas porque ya tenía 99 años, ¿sí? Y eso no se había cumplido en él. Pero, ¿verdad? ¿Quién fue el que vino a confirmar ese pacto? Dice el Todopoderoso. Esta es la primera vez que se manifiesta el nombre de Shaddai y se le manifestó a Abraham y dice que se le apareció el Dios Todopoderoso para decirle, eso que yo te dije, eso que yo te prometí, lo voy a cumplir. En Sara, ¿verdad? Abraham ya tenía un hijo de la criada, ¿verdad? Pero el Señor le dice, pero no es el hijo de la promesa que yo te di. Y entonces vemos que el Señor, Dios Todopoderoso, vino a manifestarse porque para Él no había imposible de darle un hijo a esa edad. Sí, para cuando viene ya el cumplimiento de esta promesa, ¿verdad? Entendemos que el cuerpo de Sara, el cuerpo de Abraham, ¿verdad? Estaba seco, ¿verdad? Ya no podían procrear, ya no podía Sara concebir, ya no había manera que ellos por su fuerza o por su capacidad pudieran tener un hijo. Pero Dios esperó hasta ese tiempo, ¿sabe para qué? Para mostrarse como el Dios de la imposibilidad. Yo soy Dios en medio de lo imposible. No era lógico, no era normal que personas tan grandes pudieran tener un hijo. ¿Sí? Y esa espera tan larga era el propósito para manifestar una porción de la naturaleza de Dios. Yo, el Dios Todopoderoso, el Dios de lo imposible, te voy a dar un hijo en medio de tu cuerpo seco, ¿verdad? Sin la fortaleza para dar vida. ¿Cuántas veces nosotros, no, como Abraham, no en lo físico, pero sí espiritualmente, emocionalmente, materialmente, nos hemos encontrado, ¿verdad? Cuando ya no tenemos ninguna fuerza, ningún recurso, ningún poder. Pero bendito sea el nombre del Señor que no nos deja avanzar hacia allá, ¿verdad? Solamente por hacernos sufrir, ¿verdad? O sin despropósito, sino nos deja llegar hasta allá para mostrarnos una nueva porción de su nombre. Para mostrarnos muchas veces que no es por nuestra capacidad ni por nuestra fuerza, sino es por su misericordia y su poder. ¿Cuántas veces, verdad? Él se manifiesta con su nombre dándonos fuerza, dándote la vitalidad, el entendimiento, la salud, pero también hay momentos donde Dios te lleva para que aprendamos a depender de Él. Donde todo se termina, la fuerza, la capacidad, y solamente tenemos que levantar nuestra oración, nuestro corazón para poder ver el milagro que necesitamos, ¿verdad? Decía el hermano en la mañana, ¿verdad? Es cuando Dios muestra todo su poder, porque cuando nosotros somos flacos y cuando nosotros somos débiles, el poder del Señor se perfecciona en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Él se manifestó en 2 ancianos. Sí, hermanos, Dios se manifestó en 2 ancianos y los hizo padres de muchedumbre. Amén. Cumplió su promesa. Hermano, yo no sé qué Dios te ha dicho a ti y tal vez la respuesta se ha tardado, pero déjame decirte, Él nunca olvida sus promesas. Él está trabajando. Él está trabajando, Él está obrando, Él está moviendo su mano, aunque no lo ves en tu vida, ¿verdad? Y cuando menos lo esperes, ¿verdad? La respuesta va a venir. Te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer en tu vida. Me gustaba la frase de alguien que oraba y decía, Señor, sorpréndeme, ¿verdad? Porque ¿qué es una sorpresa? Es algo que no te esperas, ¿verdad? ¿Sí? Es algo que no te esperas y cuando, qué sorpresa, o sea, no estabas pensando en eso, no estabas esperando eso, pero te llegó. ¡Wow! ¿No? Entonces cuando yo decía, ¿por qué la hermana dice así? Sí, porque a veces
visión, en nuestro conocimiento, entendimiento, podemos idealizar una respuesta de Dios, pero Dios siempre nos sorprende. Dios, como todopoderoso, tiene la capacidad de llevarnos y darnos más allá de lo que no esperamos. Entonces, siempre nosotros podemos estar confiados en el Shaddai y podemos saber que Él está trabajando para nosotros, ¿verdad? Dice que Abraham dudó en su corazón. Si vamos al capítulo 17, en el versículo 17, ¿verdad? Dice, entonces Abraham cayó sobre su rostro y rióse, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara ya era de 90 años a parir. Entonces, ¿qué había en el corazón de Abraham? Cierta incredulidad, cierta duda, o de alguna manera incertidumbre de cómo iba a suceder. Pero, ¿sí? Dice que el Señor le dijo, de Sara vendrá el hijo, y cumpliré y estableceré mi pacto contigo. Entonces, para Abraham, hermanos, y para Sara ya habían pasado los años, pero el Shaddai se manifestó. ¿Sí? En el capítulo 21, vamos a ir ahí, Génesis 21, 19. Génesis 21, y vamos a leer del 1 al 3, ¿sí? Génesis 21 del 1 al 3 dice, y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Amén. Estos son esperanza para nosotros. Amén. ¿Sí? Porque dice que Dios vino a visitar y vino a visitarlos como había dicho, y Jehová vino a cumplir como había dicho, como había hablado. Dice, cada una de las cosas que Dios había hablado, así lo cumplió. ¿Sí? Y algo que dice ahí también, dice, en el tiempo que Dios había dicho. ¿Amén? ¿Sí, hermano? Entonces, esto nos da esperanza. Esto nos da fortaleza, esto nos alienta, porque el Señor va a venir a nuestra vida en el momento exacto. Una frase que usa el pastor, ¿verdad? Dice, Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo en nuestra vida. Dios no tiene retrasos. Sí, hermanos, a Él no los sorprenden los inconvenientes. Él ya sabe que van a venir, Él ya sabe lo que va a pasar. Amén. Y Él está ahí, ¿para qué? Para obrar en nosotros. Entonces, Él vino a visitarlos como había dicho, para cumplir su promesa. ¿Sí? Si pudiéramos tener 3 puntos ahí, vino a visitarlo como había dicho, vino a cumplir su promesa. Número 2, ¿verdad? Vino a cumplir lo que había hablado y vino en el tiempo que había dicho. ¿Sí, hermano? Entonces, ese es nuestro Dios maravilloso. Amén. No solamente todopoderoso, sino que Él cumple sus promesas y siempre llega a tiempo en nuestra vida. Amén. Siempre llega a tiempo en nuestra vida. Muchas veces hay gente, ¿verdad?, que piensa que las situaciones que está pasando le agarran de sorpresa a Dios, ¿verdad? Y por eso se tarda en responder. Pero no, Dios nunca ha improvisado en nuestra vida. Amén. Dios nunca ha improvisado nuestra vida. Él está trabajando a través de un plan, amén, que trazó desde la eternidad para nosotros. Está trabajando con un propósito en nuestra vida, amén, y está proveyendo cada una de las cosas que necesitamos, amén, para poder llegar a nuestro destino espiritual. Vamos a ir a Job capítulo 22. Sí, Job capítulo 22, con esta cita, yo creo que voy a terminar. Job capítulo 22.
versículo 23. Gracias, Jesús. Dice la Escritura, capítulo 22, versículo 23 al 26. Dice, si te tornares al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda, la aflicción, y tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. Y el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata a montones, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Dice, si te tornares, ¿verdad? En el versículo 23, si te tornares al Omnipotente, serás edificado. Sí, hermanos, decíamos, el Shaddai es el que planea, ¿verdad?, las situaciones. El Shaddai es el que planea el lugar. El Shaddai es el que pone el peso sobre nosotros. ¿Qué hace muchas veces el cristiano o aún el inconverso, verdad? Cuando todo este peso viene sobre la vida, muchas veces corre. En lugar de acercarse más, corre más. Es que tengo muchos problemas, es que tengo muchas situaciones, es que no tengo tiempo para buscar a Dios porque necesito esto, necesito hacer aquello, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, si te tornares al Omnipotente, serás edificado. Cuando estamos en más necesidad, cuando estamos en más prueba, podemos correr y meternos, como dice el Salmo 91, meternos bajo esa sombra del Omnipotente, y él dice, y seremos, ¿qué? Edificados. Sí, hermanos, sabemos que en este mensaje hemos aprendido todo el tiempo que todas las cosas obran para bien en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando ponemos nuestro corazón en el Señor. Cuando intencionalmente, ¿verdad?, en medio de las situaciones yo vengo al Señor y digo, Señor, yo sé que yo no puedo nada, ¿verdad? Pero tú todo lo puedes. Es lo que estaba diciendo Job, yo sé, ¿verdad?, que no puedo, pero tú todo lo puedes. Reconozco, ¿verdad?, dice en otra versión, reconozco que todo lo puedes. ¿Amén? Y entonces podemos venir al Señor y decirle, Señor, en esta etapa de mi vida es difícil, pero Señor, no corro lejos. Vengo a meterme bajo la sombra del Omnipotente, debajo de la sombra del Todopoderoso, de aquel que es fuerte, de aquel que es suficiente, de aquel que no tiene límite. Vengo a ponerme bajo la sombra y sé entonces que seré edificado y que la aflicción, dice ahí, versículo 23, alejarás de tu tienda la aflicción. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que bajo la sombra del Omnipotente no tendremos situaciones. Dios alterna las dos cosas en nuestra vida, ¿verdad? Pero cuando nosotros confiamos en Él, la aflicción se va. ¿Sí? La prueba puede permanecer, porque la prueba es un examen, ¿verdad? Pero ¿qué nos angustia de la prueba? Pues todas las cosas que se desencadenan en nuestra vida, ¿verdad? La incertidumbre, la desesperanza, la angustia, la aflicción. Pero cuando ponemos nuestro corazón en el Señor, ¿qué pasa? Tú lo ves a Él lleno de amor, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de misericordia, de bondad. ¿Y qué viene a llenar tu corazón? Eso. De tal manera que estabas angustiado, preocupado, pero lo viste a Él, tuviste un encuentro, tuviste una experiencia. Entonces estás en tu prueba, pero tu situación es diferente porque estás probando de quién es Él, te estás fortaleciendo de Él, te estás llenando de Él. Entonces dice aquí que cuando nosotros venimos y nos acercamos al Omnipotente, ¿verdad?, la angustia se va. Y hay un canto así, ¿verdad? Dice que cuando estamos en la presencia del Señor, toda aflicción se va. Podemos estar en prueba hoy aquí
Y podemos estar afligidos o podemos estar en prueba, pero podemos estar con paz. Podemos estar con esperanza. Podemos estar con descanso. Podemos estar con fortaleza. ¿Por qué? Porque estamos delante del Shaddai, del Todopoderoso, que puede llenar y puede sustentar nuestra vida. Amén. Entonces, bendito sea el nombre del Señor, porque podemos escondernos en Él y Él nos da paz. Amén. Él nos defiende, como estábamos leyendo ahí, y entonces encontraremos deleite en el Omnipotente, aún en medio de la prueba, de la dificultad. ¿Puede inclinar su rostro ahí donde está? ¿Puede pensar en alguna situación que le ha sido pesada, difícil en este tiempo? ¿Puede pensar en alguna aflicción y venir en esta mañana y poder venir y decirle: Señor, reconozco que todo lo puedes? Puede cerrar sus ojos, ya sea alguna situación, alguna persona, pero puede venir al Señor en esta mañana y decirle: Señor, una vez más, vengo a ti porque todo lo puedes. Ponga por nombre la situación, la persona, y dígale: Señor, sorpréndeme en esta situación. Tal vez ha sido una oración larga, una oración de tiempo, una petición ya de muchos años, pero que en este tiempo el Shaddai se manifieste a mi vida. Que en este tiempo, Señor, cuando hay más dificultad, cuando hay más situaciones, Señor, que nos provocan incertidumbre, Señor, yo pueda sostenerme, agarrarme del Shaddai. Que yo pueda, Señor, creer que lo que tú has dicho lo vas a cumplir. En el momento exacto, tú lo vas a hacer. Cierre sus ojos y oremos en esta mañana. Señor, estamos aquí, agradecidos por la manifestación de tu nombre en nosotros. Gracias porque todos hemos sido testigos, Señor, de ese poder. Cuando no teníamos fuerzas, cuando no teníamos una salida, cuando no teníamos un apoyo, tú estuviste ahí para sostenernos y ayudarnos. Señor, en esta mañana tomamos peticiones, Señor, que hemos puesto delante de ti. A veces, Señor, hemos olvidado, hemos dejado ciertas oraciones, Señor, porque ha pasado el tiempo y no hemos visto respuesta. Pero en este tiempo, Señor, queremos tomar, Señor, esas situaciones, esas personas, y queremos confiar en el poder de tu nombre. Queremos confiar en tu poder, Señor. No podemos, no sabemos. Como hemos aprendido, no somos nada sin ti, Señor. No podemos nada, no sabemos nada. Sin ti no tenemos nada, Señor. Pero venimos a ti, que todo lo puedes. Tú todo lo puedes. Todo lo puede, que mi pensamiento Puede venir al Señor, no hermano. puede esconder. Tal vez usted se dio por vencido en alguna área de su vida. Lo que no entendía. Tal vez usted ya dejó de insistir en algo porque se ha cansado, porque ha visto que no ha podido cambiar la persona o la situación. Venga el Shaddai en esta mañana y dígale: Señor, Que mi pensamiento aunque parece que ahí ya no hay respuesta, nada puede esconder. aunque parece que ya no va a cambiar ese familiar, Señor, tú lo puedes hacer. Puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, puede ser tu familiar, tu esposa. Mas ahora Tal vez te has cansado de orar y de insistir,
porque no has visto respuesta. Pero déjame decirte, el Señor te va a visitar y te va a cumplir así como lo dijo. Mas ahora mis ojos te ven. Pero hay un tiempo para ti, hay un tiempo para tu necesidad. Y me arrepiento. Hay un tiempo para tu respuesta. Mas ahora Dile en esta hora, confío en ti, Señor, aunque no pueda ver. Yo te preguntaré. Aunque como Abraham, Señor, Tú me enseñas. parece que ya es tarde. Mas ahora Es el momento en que tú te quieres manifestar. yo me rindo a tus pies. Es el momento en que tú quieres, Señor, mostrar tu poder. Piensa en algo que has dejado de orar, hermano. Tal vez, como decía en la oración, piensas que esa persona ya no va a cambiar. Piensas que eso ya no se va a arreglar. Conozco No es que el Señor se haya olvidado. que mi pensamiento Está el Señor esperando el momento exacto. Pero tú y yo tenemos que permanecer confiando, orando. y de oír En su tiempo vendrá el milagro. Aleluya, aleluya, aleluya. conozco que todo lo En el tiempo, Señor, tú vas a obrar los milagros. Hoy estás obrando milagros, Señor. En esta semana tú vas a obrar milagros. lo que no entendía. Porque tú todo lo puedes, tú todo lo puedes, tú todo lo puedes. ya me olvido. Todo lo que necesitamos es creer. Mis ojos te ven. Puedes levantar tu mano en tu lugar y decirle, Señor, Y tú me enseñas. ayúdame a creer, ayúdame a creer, ayúdame a creer. Que todo lo puedes, Señor, que para ti no hay nada Yo me imposible. rindo a tus pies. Tú todo lo puedes, tú todo lo puedes, tú todo lo puedes. Oh, gracias, Señor, por tu palabra. Yo te preguntaré y tú Gracias por tu palabra vas ahora que viene a recordarnos, Señor, y que viene a fortalecernos, Señor. Gracias. y me arrepiento. mas ahora mis ojos te ven. Señor, abre nuestros ojos para poder ver. Y tú me enseñas Ayúdanos a no perder nuestra vista de la cruz del Calvario. tus ojos. Y por imposible que parezca, Señor, ayúdanos a no quitar nuestros ojos de la nueva ciudad. Por imposible que parezca, Señor, que no se quite de nuestro corazón el deseo de ser parte de la esposa, porque tú todo lo puedes hacer en nosotros. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Bendice, Señor, el corazón de mis hermanos, Señor. Que esta semana la puedan comenzar con victoria. Señor, que tu Espíritu Santo los acompañe. Tu Espíritu Santo los fortalezca. Tu sangre los cubra, los proteja, Señor. Y que podamos tener una semana de victoria, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Así damos lugar para los avisos que tenemos.